Bueno, pues ya estamos en la última tertulia del Café de Periodistas de la semana y luego en la segunda parte, como saben, siempre tenemos la tertulia, el debate político, en este caso con los principales representantes de los partidos políticos de Lanzarote. Está con nosotros, en este caso ahora, nuestra compañera y redactora. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. ¿Bien? Bien, bien. Bienvenido. Hoy me adelanté yo un poquito y le cerré la puerta mal. También está con nosotros el jefe de lo informativo, como sabe, Andrés Martinón. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Hoy la tertulia es simplemente un repaso rápido, Andrés, de los principales temas del informativo. Principalmente estamos hablando de una cosa que me llamó mucho la atención, de que el parque, el parque que está enfrente de lo que era el antiguo edificio de la harinera, ¿cómo se llama? Alcántara, ¿no? Sí, Pedro Alcántara es la plaza, ¿no? Sí, una plaza. Sí, en esa zona. En una situación realmente, porque mira que quedó bien la obra, ¿no? Pero está como deteriorada, ¿no? No, y lo que está pasando allí es que al lado, en la confluencia de la calle Coronel Benz con la calle Cruz del Mar, que se ve Marineros de Cruz del Mar, que se adentra en esa plaza, pues muchos vecinos se están quejando de que en esa zona, no vamos a especificar cuál de los inmuebles, pero en esa zona vecinos están denunciando que se está presuntamente sí, con narcotráfico tampoco, o sea, la palabra pero yo digo porque también me han dicho vecinos que está un poco como la plaza un poco deteriorada, eso no es verdad. No, la plaza no está, bueno, en este caso, pues no sé si a lo mejor el ayuntamiento, yo creo lo que quería era darle una vuelta y se la ha dado. Es verdad que a lo mejor no ha quedado como en un principio lo pensaban. Aquí la cuestión es que vecinos se están quejando de que hay toxicómanos alrededor de una casa donde se vende. Entonces, vamos a ir a ese vecino, Andrés, a ver qué nos cuenta exactamente. De todo. Así que no es represión de droga, aquí hay de todo en general. Menos convivencia con los vecinos. En los jardines no los cuidan porque las tuberías están todas rotas de agua. Hoy estuvieron mirando a ver no sé dónde, porque no riegan. Y esto es un desastre. De todo en sentido, no cabe nada. El problema de los coches, que pasan 50.000 coches, pero no veo que nadie se preocupe de que los coches no pasen, pero un vecino que se arrima un momento para hacer una compra y se aparecen como moscos volando. Bueno, pues a ver, Sara, si arreglamos este tema. Por cierto, también ayer ardía un colchón muy cerca, ¿no? de lo que va a ser la ciudad deportiva de Argana, ¿no? Sí, justamente en un lateral, es un sillón, un colchón que ardía y no es la primera vez que se depositan enseres en las calles de Arrecife. Ya el ayuntamiento está tomando medidas. En la mañana de ayer jueves lograron localizar a 9 personas que se dedicaban a tirar estos residuos y nada, decirles que están usando las cámaras de vigilancia para poder localizarlo y así también evitar un poco que la ciudad no se llene de basura. Claro. Las cámaras no sé si están teniendo efectividad, Andrés, ¿se ha podido detener a Pues alguien? sí, lo que está diciendo Sara, sí, se han detenido hasta 9 personas y muchas veces tampoco que sean grandes escombros, por decirlo de una manera, sino a lo mejor algún mueble que es de gran volumen y lo dejan en la basura como si creyeran que lo van a retirar. Hay un número de teléfono que está habilitado para esa cuestión y no tienen mayor eso, o incluso hay algunos que lo están dejando en otros puntos donde se ven que lo han podido mover con un vehículo, que incluso pues para eso están los puntos limpios, ¿no? Yeah. Pues que sepan que las cámaras lo ven todo. Ahora hay un despliegue tremendo. La Policía Local de Arrecife, el Ayuntamiento tiene cámaras desplegadas para tráfico y para otras cuestiones y pueden ser sancionados porque pueden ser casados por estas... El Gran Hermano cada vez está más presente, ¿no? Big Brother, sí. Bueno, por cierto, que hoy daba el consejero delegado de los centros turísticos una rueda de prensa, importante rueda de prensa porque se daba el balance, en este caso, de las cuentas de 2024, del año que terminó. Y en este caso, increíblemente, Ángel Vázquez anunciaba unos datos que son altamente positivos para los centros turísticos. Casi 50 millones de ingresos. 50 millones de ingreso total de bruto, ¿no? Y 5,5 millones limpios. Limpios de beneficios, considera que son cifras récord y destaca también que ha tenido en el ejercicio del 24 con respecto al 23 750.000 visitantes menos.
Lógicamente, ¿cómo se produjo esto? Pues con el incremento del precio de las entradas, que ha funcionado bien, ha tenido ese efecto medio disuasorio, pero lo justo para que sea beneficioso económicamente y con menos desgaste. Se habló también de esos 15 millones que supuestamente dan de beneficios, pero que a su vez se reparten en distintas partes. Pues para el canon del Cabildo creo que se gasta 1 millón de euros, 4 millones para los ayuntamientos y luego para lo que se llama responsabilidad social corporativa, que lo que viene a ser es una especie de reparto, pues cuando hacen patrocinios, patrocinan deporte, otras actividades. Eventos que se van haciendo a lo largo de la... En definitiva, es dar ese dinero... Revertir a la sociedad. Sí, lo revierte en la sociedad lanzaroteña. Se podrá criticar si mejor o peor esa inversión, pero ciertamente es un dinero que repercute luego en la economía de la isla. Para mí, los centros turísticos es la verdadera ecotasa turística que tiene Lanzarote, que es el único que lo tiene en Canarias. Ahora ya hay otras islas que lo están imitando, pero nosotros lo llevamos haciendo desde de los años 70. Sí, llevamos haciendo claro. Esa tasa turística, que es sacar dinero, de alguna manera, por prestar un servicio, pero después sacar suficiente dinero, no solo para tener a 450 trabajadores con unos sueldos de hostelería de buen nivel, sino además después sacar beneficio para repartirlo al resto de la sociedad, ¿no? Lo cual siempre es muy interesante. Ángel Vázquez comentaba precisamente esto en la rueda de prensa. El canon Daría ha pasado de cobrar 1.400.000 a cobrar 2.200.000, una subida del 56%. El canon del Ayuntamiento de Tinajo de 800.000 euros a 1,5 millones, ese es un 86% más de lo que se le venía pagando. Y el canon de Yaiza ha pasado a cobrar 678.000 a 415, un 63% más. En total, repartimos para los ayuntamientos 4.400.000 euros. Yo creo que eso es una cantidad, histórica, desde que los centros turísticos están en marcha y pagan canos a los ayuntamientos. Apoyo al deporte hemos destinado 1 millón de euros, promoción cultural y ocio otro 1 millón de euros, congresos y jornadas 139.000 euros, a las administraciones públicas hemos colaborado con ellas, que son ayuntamientos, en 489.000, en eventos populares del carnaval hemos destinado 216.000 euros, al entorno y medio ambiente, proyecto de entorno y medio ambiente 15.000 euros, a educación 14.000, emprendimiento e innovación 73.000, becas 1.500 y patrocinios 967.000. Bueno, pues estas son las cuentas, grosso modo, de los CAT en 2024. Yo lo único que tengo que decir es que efectivamente los CAT, mientras el turismo funcione, los CAT va a funcionar. El problema es cuando el turismo no funcione o cuando empiece a dejar de venir mucha gente. Hay que tener en cuenta que una parte importante de los turistas que vienen todos los años son repetidores en un 35-40%. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de esos que repiten no vuelven a visitar los centros turísticos. Es verdad que hay un porcentaje realmente considerable que sí lo hacen, pero la mayor parte ya, si han venido 2 o 3 veces, no van a estar gastándose el dinero otra vez en sitios que ya conocen, ¿no? Tiene cierta lógica. Y lo que quiero decir es que también ha aumentado el capítulo de los gastos y sobre todo de los costes, ¿no? de todo, ¿no? Del gasto corriente y también del gasto de personal. Por eso hay que tener cuidado, hay que saber equilibrar las cuentas, aprovechar los años buenos para poder soportar los años malos que ya vendrán algunos, ¿no? Lo que pasa es que las cosas se olvidan y parece que siempre ha ido bien los centros turísticos y no es así. Ha habido momentos, etapas que con un cierto bajón turístico y una mala gestión que ocurrió en la época de Carlos Espino, como consejero delegado de los centros turísticos, cuando gobernaba con el PSOE, pues tuvo la mala suerte de que llevó los centros turísticos realmente a los peores momentos de su historia, ¿no? Con prácticamente problemas para poder hacer frente a todos los costes que tenía en aquel entonces. No, y se convierte casi en todo lo contrario, en vez de poder repartir claro, a la sociedad, se convierte en una rémora que tienes que sacar dinero de las arcas públicas para destinarlo a la manutención de todos esos trabajadores y de todo el entorno, ¿no? Bueno, por cierto, el otro día nos dábamos la noticia en primicia de esa extracción de rofe que ha sido o está siendo o se iba a exportar en este caso, al parecer, aunque eso no está confirmado 100%, a Alemania.
Ahí estamos viendo precisamente hoy, son imágenes de hace un rato, están transportando, Andrés, me imagino que el ROFE adentro del mercante, ¿no? Un Sí, mercante importante. Sí, lo que pasa es que está justo detrás de la parte de los contenedores, pero ese barco tiene un volumen importante. Casi 100 y ahí metros se de está eslora. viendo el procedimiento de cómo está sacando de los camiones y ahí se ve cómo deposita parte del ROFE. Sí, ha llamado la atención, una noticia muy vista también, porque parece como que la gente lo siente como un expolio, ¿no? Quitarnos el corazón de la tierra, pero bueno, es una cantidad relativamente muy pequeña con lo que se pueda mover. A ver, nosotros hemos hablado con el Cabildo de Lanzarote porque inicialmente no se sabía si iba a ser, si se podía extraer, si se sabe que se puede extraer, pero para jardinería, en fin, para una serie de usos se puede extraer el tema del ROFE, de aquellas roferas, que creo que son 4 que están con permiso en la isla de Lanzarote. Este ROFE que se ha extraído se ha hecho de manera legal, porque la rofera tiene el título habilitante y la concesión para poder hacerlo, y luego hay una empresa que la ha contratado para llevar esos 3.000, esas 3.000 toneladas de ROFE, que es verdad que parece mucho, pero 3.000 toneladas de ROFE es una cantidad considerable, evidentemente, pero no es que estemos hablando de, en fin, que una montaña puede tener miles y miles de toneladas. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que es legal la extracción, pero también la exportación. El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote envió a los agentes de Medio Ambiente, también paralelamente fue el SEPRONA, y evidentemente no pudieron hacer nada porque después de investigar, de hacer las consultas oportunas con el gobierno de Canarias, pues tenían todo en regla para poder hacer esa exportación. Otra cosa es lo que ha dicho el consejero, que me parece acertado, y es que se va a estudiar regular este tipo de actividades de extracción, no tanto de extracción como de exportación fuera de Lanzarote de este material volcánico fuera de Lanzarote, dado que es un material de gran valor y escaso en la isla de Lanzarote. Cuando digo escaso, Andrés, no es que no haya ROFE, porque si hay algo en Lanzarote hay ROFE, pero es verdad que es escaso en el sentido que no vamos a horadar todas las montañas de Lanzarote, ¿no? Claro, si se demandara esto fuera, porque sí, se entendía que a lo mejor otras islas a veces han pedido algo, porque el picón también existe en otras islas, pero es verdad que Lanzarote es casi un escenario único. Lo que me llama la atención es el coste que debe tener de mover todo este ROFE para llevarlo al extranjero. ¿Y qué tipo de proyecto? Me llama la atención qué tipo de proyecto puede hacerse. Se está hablando de que es una reforma que se ha hecho en un hotel en Alemania, un hotel boutique, o algo reconvertido en un hotel, en fin, no sé exactamente porque nadie nos ha dado la información, pero algunas personas cercanas al puerto nos han dicho que lo que se oye ahí es que va a Alemania para embellecer un jardín, tanto los exteriores como interiores de un hotel boutique de Alemania. Bueno, lo importante es, yo creo que esto ha servido para que el Cabildo de Lanzarote, pues me parece bien que estudie, oiga, si hay que limitar, cuánta cantidad se puede sacar al año, en fin, una serie de cosas, o simplemente prohibirlo como considera alguno que habría que hacer, que es prohibir la exportación de ese material volcánico. Bueno, tenemos que irnos ya, pero me gustaría que nos dijera, ¿la noche en blanco empieza hoy? O la noche blanca, mejor dicho. Empieza hoy. Porque en blanco se quedará alguno después de la noche, pero bueno. Empieza hoy, es verdad que otros años se ha celebrado en julio, pero se adelanta a este viernes en junio. Como siempre, todo casi 2 semanas se adelanta, o 3, ¿no? Sí. Sí, dicen que no querían que no se tropezara con el Carmen. Creo que decían que recupera una fecha original. Sí, siempre era entre el Carmen de la Villa, daba como finalizado la Villa y empezaban las fiestas de Arrieta. Pero bueno, este año nos ha cogido de sorpresa, yo creo que casi que a todos. Y nada, decir que el casco histórico se va a llenar de gente, de actividades. A partir de las 5 o 6 de la tarde. De ¿no? las 4. De las 4, mira. Para las actividades más infantiles. Para los niños primero, claro. Sí, y ya luego, pues bueno, con las performances, con todas las actividades, también para jóvenes, que también van a tener su espacio, para gente mayor, y en todo lo que es el casco histórico son 14 espacios, más de 40 actividades, y nada, y un viernes que yo creo que va a prometer, porque siempre se llena lo que es la noche en blanco. Y es verdad que el tiempo no acompaña mucho, me refiero sobre todo por el viento, Andrés,
Pero otras veces también ha habido amenazas de viento, después vas allí, sí, hay alguna rachilla, pero después cuando estás metido ahí con todo el mogollón, no te enteras mucho. No, y luego está incrementándose la temperatura, es decir, que una noche en la villa puede ser fresca, pues estas no lo va a ser tanto, o sea que si... Así todos, siempre hay que llevar una rebequilla. Los que se van a quedar por la noche, hay que llevar porque en la villa cuando cae el sol ya empieza a ser realmente frío. Bueno, ¿y qué más cosas? Y luego, este fin de semana es San Pedro, en Magues y en Mácher. En Mácher habrá mañana música desde las 8 o 9 de la tarde y luego verbena. En Magues, para los más fiesteros, durante todo el día va a haber música, tapas, actividades. Así que nada, y luego ya empieza San Marcial Rubicón, en Femés. San Marcial de Rubicón, que muchas veces nos olvidamos que es el patrono de la isla de Lanzarote. Es verdad que antiguamente, estoy hablando hace muchos años, tuvo su importancia la fiesta y la tiene, pero la verdad es que es como que no ha despegado, ¿no? No ha despegado, pero sí para la gente de la zona de Yaiza y alrededores, sí va mucha gente, ¿no? Y hay gente además también muy devota del santo. De San Marcial, ¿no? Yo me crié en Las Palmas y me llamaba la atención la cantidad de marciales y de gineses que había aquí en Lanzarote, y lógicamente eran patrones de Arrecife y de Lanzarote. La verdad que a veces Femés nos parece lejos, pero en verdad que todo está cerca, pero también fiestas donde uno vaya a echar alguna copa, pues es un poco complicado. Pero son fiestas con mucha tradición y tenían un... Sí, tienen un... Yo la verdad es que la placita, está todo recogido. Sí, no, está muy bien. Yo hace años que no voy, pero se está muy bien porque es muy familiar también. Es una fiesta que no ha perdido ese encanto familiar que tiene. Y creo que tuvieron un pregón bonito. Las chicas, las hijas de los dueños de la quesería Rubicón, un poco la relación de, pues me imagino que eso, el tema del sector ganadero, las cabras y el queso de Femés. Y creo que estuvo bien y hoy ya están de fiestas con actuaciones, con grupos y demás. O sea que... Pues Andrés, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vamos porque ahora están esperando ahí fuera, creo que está Benjamín Perdomo por el PSOE, creo que está también Echeverría Eugenio por Coalición Canaria y además también está Leticia Padilla por Lanzarote en Pie y María Jesús Tobar por el Partido Popular. Eso, Sara González, va a ser dentro de 2 minutos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y contarnos lo que se puede hacer este fin de semana en la materia de ocio. También está la guía cultural, pero eso la pueden ver en Lancelot Digital, que Mar le cuenta todo al detalle sobre lo que se puede hacer en el ámbito cultural durante el fin de semana. Vamos ahora al debate político de los viernes. Bueno, pues ya entramos en el debate, en la segunda parte del Café de Periodistas de hoy viernes. Vamos rápidamente a presentar a los invitados de hoy, en este caso a Benjamín Perdomo. Buenas tardes, Benjamín, que ya se me había olvidado de su apellido. No, es que hacía tiempo que no lo veía por aquí. ¿Cómo está usted? Vine hace 2 semanas, yo bien preocupado, que por fin dijiste mi nombre bien. Después te voy a preguntar, porque creo que Ángel Vázquez hoy presentaba las cuentas, y creo que superaba incluso el milagro que usted hizo cuando en plena pandemia dio beneficio. Pero eso no, el milagro. Después, ahora te lo digo, ahora hablamos de eso. Don Echeverría Eugenio, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, con calor. Con mucho calor, pues va a seguir incrementándose el calor y mañana más, unos 30, 32 grados. ¿El Pleno de Arrecife algo a destacar? Sí, muchas iniciativas, especialmente, aprobación de la ordenanza de las bases culturales. Por otro lado, hicimos una modificación presupuestaria con ciertos compromisos que teníamos adquiridos. Llevamos a pleno también un reconocimiento al Cuerpo de Protección Civil y a 2 de los voluntarios que creo que son más que merecidos. Aprobamos también un protocolo de actuación en los espacios deportivos para esto que estamos viendo de la violencia en los partidos de fútbol, de balonmano, de baloncesto, para tener un protocolo de actuación con la policía local en colaboración con los clubes deportivos. Yo creo que temas muy interesantes, que en Arrecife las cosas nos gustaría que fueran más rápidas, pero van funcionando bien. Bueno, también hacía mucho tiempo que no se pasaba por aquí. Leticia Padilla, buenas tardes, Leticia. Muy buenas tardes. Y no es porque no te haya llamado, que te he llamado un par de veces, pero no habías podido. Esto no es lo que damos tú. Hombre, me avisa a las 8 de la mañana para venir aquí a las 12. La verdad que cuando falla alguno,
me he acordado siempre de Leticia, pero Leticia no se acordaba de nosotros en esos momentos porque, claro, hay que avisar con tiempo. Hay que avisar por lo menos el día anterior para poder organizarse. Bueno, y también hacía tiempo que no venía por aquí la que hoy es vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, representante del Partido Popular, María Jesús Tobar. Buenas tardes, María Jesús, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien, ¿Cómo van las cosas por el Cabildo? Muy bien, genial. Bien. ¿Hoy estabas tú en la presentación de los números, no? Sí, ¿No? sí, ¿No? he ido acompañando a mi compañero Ángel Vázquez y luego hemos estado en el Consejo también. La verdad que me sorprendió los resultados, solamente por comentarlo rápidamente por aquí, con casi, bueno, unos 5 o 6 millones de beneficios netos, después de pagar al ayuntamiento, que se ha incrementado el canon en casi 2 millones de euros más, también al Cabildo se le ha pagado 1 millón de canon, y en fin, unas buenas cuentas, ¿no? Hombre, yo pienso que se está haciendo muy buena gestión. Digo, también ahí están los resultados. Estaban diciendo que bajando el número de visitantes en 550.000. 750.000 efectivamente. Y sin embargo, pues la ganancia ha subido. Se está haciendo un trabajo. Se nota la gestión del Partido Popular. El anterior consejero delegado también hizo sus milagritos, no crea usted que no lo hizo. No, Benjamín. Y siempre la misma no con discusión, 750 menos, usted con casi 3 millones menos consiguió beneficios. Pero usted no se olvide nunca de esto al comentarlo. Y auditado. Y auditado encima, ¿eh? Y auditado. Es no, increíble. porque lo dices con la bromita, pero no te olvides que es auditado. No, yo no tengo nada que decir. Pero que tiene que valorar las cuentas de... No, yo me alegro de que a los centros les vayan bien, que las cuentas sean positivas. Yo siempre he dicho que a mí me tocó ser el consejero de la peor parte de la historia de los centros, que fue con una pandemia, que tuvimos que hacer malabares y milagros para sacar todo aquello adelante en un momento tan complejo y se acabó la historia. Yo sí creo, tampoco me voy a meter mucho, pero sí creo, por ejemplo, para no poner mi época, yo pagaba en mi época ingresando 20 millones de euros, 1 millón de euros de canon. Ahora estás ingresando 50 millones de euros y estás pagando 1 millón de euros de canon. Si le preguntas, ¿Al Cabildo te refieres? Claro, eso a mí me parece muy poco para lo que ingresa. Si tú le preguntas a HD, que también fue consejero, HD ingresando 28 millones de euros, pagaba, corrígeme HD si no me equivoco, 1,7 de media, ¿no? Sí, casi 2 millones. Casi En 2 millones de euros. llegamos a pagar hasta 3 millones de euros de canon al Cabildo. Sí, pero si me haces el último sí fue 1,7, si no recuerdo. Buscando la comparativa, tú ingresas 28 millones de euros y pagas 3, tú ingresas 50 y pagas 1. Yo creo que hay que darle una vuelta al canon que han decidido. Bueno, de esto hablaremos en otro momento porque hoy fue la rueda de prensa y ya la próxima semana hablaremos y analizaremos la misma. Hoy tenemos otros temas porque ayer precisamente en el Cabildo de Lanzarote se sacaba ese polémico tema de las actas que no aparecen del año 2009, 2010 y 2011 del Consejo Insular del Agua, donde se tomó en aquel momento la decisión de sacar a concurso el ciclo integral del agua de Lanzarote. Leticia, yo sé que, no sé si este tema tú lo has estudiado, pero realmente ¿te ha sorprendido esa noticia de que ahora se haya abierto una investigación para ver quién, cómo y dónde están estas... Bueno, dónde están va a ser más difícil saber, pero cómo se perdieron esa acta, en qué periodo, por qué se perdieron? Está claro que la investigación hay que hacerla. Lo sorprendente es que se pierda documentación oficial del Cabildo. Esto es algo que no entiendo, porque aunque sean actas antiguas, yo me imagino que ahora con las sedes electrónicas, los portales de transparencia, han ido escaneando también documentación, y o por lo menos tendrían que haberla hecho. ¿Qué es lo que ha pasado? Fue un requerimiento del juzgado, se mandó la documentación no llegó. ¿De qué manera se perdió en el camino? ¿Quién la entregó? ¿Quién la recogió en el Cabildo? Yo creo que la investigación es importante y todos los grupos están de acuerdo en que hay que investigarlo. Lo sorprendente es ¿por qué? ¿Por qué desaparece esta documentación? ¿Y de qué manera se permite que documentación oficial se haya podido perder en el camino al juzgado, ¿no? Sí, porque también lo que se pregunta es si eso fue se puede extraviar algo, pues a lo mejor se puede extraviar. Pero se extravia un par de documentos, pero claro, no un expediente completo. Por eso digo que es complicado y sobre todo la gente se pregunta si es que beneficiaba a alguien. O partes de algunos expedientes en concreto. Ya. Bueno, pero dicen que son las actas, María Jesús. 2009, 2010, 2011. Algunas actas. Algunas actas. ¿Dónde están esas actas? Yo me pregunto, ¿cómo se perdieron? ¿Qué ha hecho el Partido Popular? El Partido Popular ha sido claro. En cuanto se ha dado a conocer, porque se dio a conocer en el último consejo que hubo de INALSA, que se dijo, oiga, oficialmente, que tampoco lo sabíamos, el Partido Popular no sabíamos nada, absolutamente nada, de que se había perdido esa acta.
¿Dónde están esas actas? Ahora resulta que dicen que no, que eso se perdió, que ya en el 2023, por lo visto, Loli Corujo, o en la época de Loli Corujo, se fue al juzgado. El Partido Popular lo que exigimos es que se haga una junta, una comisión para que se investigue, pero que no se quede en el aire, que se haga verdaderamente, y, oye, y tendrán que asumir responsabilidades quien las tenga. Ayer usted estuvo en el Pleno, creo que el presidente del Cabildo le oí por encima y creo que decía que realmente él no sabe quién fue el que se la llevó, ni por qué se la llevaron, si es que alguien se la llevó, pero lo que está claro es que eso fue en el periodo de Dolores Corujo, cuando gobernaba junto con usted también en el Cabildo de Lanzarote. Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar varias cosas, ¿no? Primero es cuándo se enteran que las actas faltaban, esas supuestas actas. En el año 2022 y al juzgado se le notifica que no aparecen en el año 2022, siendo María Dolores Corujo. 2023. 2023, es decir, eso es lo que se sabe. 5 o 6 meses Aquí lo que hay que saber exactamente es cuándo desaparecen. Porque ¿en qué periodo desaparecen? Desde el año 2 desaparece actas del 2009, del 10, del 11 y del 12. ¿Cuándo desaparecieron esas actas? ¿En el 2013? ¿En el 2014? ¿En el 2015? ¿En el 16? ¿En el 17? ¿En el 18? ¿En el 19? ¿En el 20? ¿En el 21? ¿En el 22? ¿Cuándo? Porque una cosa es cuando tú te enteras, otra a cuando desaparece. Hoy conocía en un medio local que me hacía una entrevista, y cito al periodista que me hizo la entrevista, que era Alfonso Canales, un periodista muy reconocido en esta isla, pues me decía que es decir, que hay copias de las actas certificadas. Hay copias. Con lo cual, si eso es real... ¿Pero hay copia? Si eso es real... Oficiales, copias oficiales. Si eso es real... Hay certificados del contenido de las actas, no copias de las actas. Hay certificados del contenido de las actas, certificadas porque creo que es lo mismo, pero bueno. Es decir, si hay esas actas, pues habrá que ir a buscarlas, que se sepa pues, qué votaciones se hacían, qué votaciones estaban en ese momento y ya está, y se pondrá. Y otra cosa, sí. Por último, el custodio de las actas recae siempre en el secretario o el gerente en este caso. Siempre. O sea, no en un político, ni en una persona que se siente, ni en el presidente del Cabildo. El custodio de la información. ¿Y por qué es tan importante esas actas? ¿Por qué hay tanta discusión? Más allá de que efectivamente, hombre, que se pierda algo siempre de la administración, como decía bien Leticia, pues eso hay que investigarlo, hay que estudiarlo, a ver lo que ha pasado. Yo creo que en esta isla tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Estas actas se sabe en el Cabildo o se tiene conocimiento por los órganos oficiales del Cabildo, no porque las hiciera desaparecer, que sabrá que las quitó, de que desaparecen en diciembre del 2022, cuando los servicios jurídicos van a contestar al juzgado que le pide las actas por que Pedro Sanginés, denunciado por María Dolores Corujo Berriel en la materia de contratación de Ignacio Calatayud, le dice al juzgado, oiga, que es que yo no contraté a Ignacio Calatayud, que eso se contrató en un órgano colegiado y así lo pueden acreditar las actas. La denuncia de María Dolores Corujo Berriel, repito, como presidenta del consorcio, del Consejo Insular de Aguas, de todos los órganos que eran en ese momento. Denuncia a Pedro Sanginés porque contrató a Nacho Calatayud. Y cuando Pedro Sanginés en el juzgado dice, oye, pidan ustedes al Cabildo las actas para que vean que no fui yo, resulta que esas actas habían desaparecido. ¿A quién interesa que esas actas desaparecieran? ¿Pero por qué en esas actas? Porque en esas actas los órganos colegiados habían decidido contratar a Nacho Calatayud, no Pedro Sanginés, que es lo que... ¿Y eso ¿a quién beneficia desbarataba la tesis de Dolores Corujo? Hombre, desbarataba la tesis y probablemente hubieran acabado con una denuncia por parte de Pedro Sanginés de denuncia falsa. ¿Y eso no está en los certificados? Claro, el problema es que esos acuerdos no estaban las actas, pero sí estaban los certificados del secretario de los órganos en ese momento diciendo el contenido de esas actas. Es decir, por eso Pedro Sanginés sale absuelto de esa causa que le puso María Dolores Corujo. Pero ¿quién hizo desaparecer esas actas? Porque a lo mejor esas actas venían a demostrar que supuestamente, o ¿cómo se llama?, o cautelarmente, para que nadie nos meta en ningún follón, alguien presentó una denuncia falsa en el Cabildo de Lanzarote, porque eso tiene una responsabilidad penal. Entonces no hay fecha de cuándo desaparecieron. No hay fecha de cuándo desaparecieron, pero se sabe a quién beneficiaba la desaparición. Y quién estuvo gestionando, gobernando y como responsable de las instituciones entre los años en los que se inicia el procedimiento. Recordemos que la denuncia es del 2018 y el 2023, que es cuando los servicios jurídicos levantan la mano y dicen, oye, que fui a buscar las actas para dárselas al juzgado y no están donde tenían que estar. Pero, Echedey, perdona que te diga, pero por esa regla de 3, entonces tampoco, como no se sabe lo que ponen las actas,
¿Es la palabra realmente de Pedro Sanginés? No, sí se saben porque los Claro, funcionarios pero es la públicos palabra de dan Pedro fe. Sanginés contra la de, No, de María Dolores que Corujo. Sí se no, sabe que lo que una- ponían las actas porque los funcionarios públicos, los secretarios de las instituciones certifican el contenido de las actas y eso está... Entonces, ¿en estos no, certificados? eso no está en Pero el en cabildo, estos pero sí está en el certificados juzgado. certifica Que el acuerdo que fue el colegiado, acuerdo pero fue es que por colegiado. eso archiva el Supremo la causa de Pedro Sanginés, porque dice que no ha habido una contratación por Entonces parte no de hay Pedro. motivo para hacer desaparecer las actas, porque hay Sí, certificados. sí, Es porque- que quiere decir, si No, están no. los certificados Leti, que dan un si resultado... yo presento una Exacto, denuncia y exacto. se demuestra en esas actas que yo era conocedor, que lo que denuncié es falso, tengo un problema. Pero los certificados dan la misma información que No, lo que... no necesariamente. Los certificados. Pero me estás diciendo los que sí. certificados, no, los certificados, por ejemplo, y digo por ejemplo porque yo no conozco el contenido de esos certificados, los certificados te dicen el resultado de la votación, no quién votó. Claro, pero está diciendo también que en las actas, estos certificados, pone que la decisión fue colegiada. No fue la de Pedro Sanginés, fue Pero colegiada. ¿quién la adoptó? ¿Quiénes eran los miembros y cuántos estaban? ¿Y qué, Y en qué la votaron votación- en esa en la votación? votación no te pone si fue por 2009, 11 y 12, el unanimidad. presidente sabe todo el mundo quién es, ¿no? En No, esta votación no dice Benjamín. Los quién órganos fue. colegiados lo conforman la presidencia de quien está gobernando y los miembros de la oposición que estén presentes. Es que a ver si resulta que María Dolores Corujo, siendo consciente de que la decisión había sido colegiada, presentó una denuncia contra Pedro Sanginés. A ver si va a hacer eso. Lo que tratan de evitar con esas actas. Mira, Bueno, yo lo que si creo, quieres terminamos con el sinceramente, tema. porque yo creo que Leticia en este debate ha dado la clave en la información es la están las misma. certificaciones, claro, la información es exactamente la misma, las tienen la información, certificaciones, pero las sinceramente, Leti, tú sabes, No, para mí, no desde mi son punto de actas. vista, el problema de todo esto, ¿cuál es? El problema de todo esto es que en ese mismo consorcio, en esa misma asamblea, aquí se debatía una cosa extremadamente importante y que va a ser trascendental en los próximos años, porque no se va a dilucidar en poco tiempo, que es ni más ni menos que la rescisión del contrato de Canal Gestión y las alegaciones que se presentaban por parte de Canal Gestión contra el compromiso que adoptó la asamblea del consorcio de rescindir el contrato. Entonces, para intentar evitar hablar de eso, sacaronlo de las actas. Esto no tiene ningún recorrido absoluto. Primero, no se sabe qué es la fecha. ¿Por qué no fue Pedro? ¿Por qué? ¿Quién sabe si fue Pedro o fue María Dolores Corujo o fue Osvaldo? Porque cuando se dice que esas actas no existen en el 22, Bueno, Osvaldo es que no las imposible. encuentran. Osvaldo es imposible. Perdón, o María Dolores, perdón. María Dolores o Pedro. Tiene usted razón. Pero o Pedro ¿cómo va a o hacer María Pedro Dolores. Sanginés desaparecer unas actas que le interesan para su procedimiento? Eso- eso es la pero es lógica. que es sentido común, no lleven ustedes a la gente al absurdo. No, al absurdo Ojalá- no, al Es decir, absurdo- si Pedro al tiene esas absurdo te acaba actas, de poner en si durante Pedro el tiene espejo. esas actas, es lo primero que aporta al procedimiento judicial para demostrar que efectivamente la decisión no fue de él, sino de los De hecho, órganos lo pidió al colegiados. juzgado. lo Al De pidió hecho, al juzgado. esto se ha venido diciendo en cada rueda de prensa con este procedimiento. Al tiempo, si tienes el conocimiento y las certificaciones de las actas, es que no hay A ver, nada. pero Para lo que mí yo lo no único que entiendo- hay, estamos hablando, mira, hoy no hay en nada este, en que hoy en este desaparezcan debate, documentos hoy en públicos. este debate, Es Es grave. que le estás quitando Es toda la grave. importancia, No, no, en este Benjamín, debate le estás en quitando este- importancia que no, yo y no esto Vamos a es dar a muy María grave. Jesús, que no habla. Yo venga. no le quito Sí, nada, claro. ninguna No, importancia. sí, le está ¿Qué quitando la importancia, ninguna? sí, no, le está diciendo que, bueno, es que ahora este grupo de gobierno, para que no hable de, pues vamos, Claro. no Una es bomba de cierto, humo. no es cierto. que han desaparecido Se hablará, documentos públicos. sí, efectivamente, se hablará de lo que se tenga que hablar, pero es muy grave. Por Es muy supuesto, grave. por supuesto. Documentos públicos, ¿dónde están? Y qué casualidad, que era cuando se estaba pidiendo toda la documentación del concurso de acreedores. Pero eso, ¿por qué lo sabes Eso tú? fue, ¿eh? Porque, no se sabe porque cuándo lo dicen los, desaparecen. lo dicen No. los técnicos. No. Hombre, No. te lo No, comenta. María Jesús, lo que No. dicen es que se dan Sí. cuenta en 2022 que ¿Qué ya no falta? están. No. Pero no saben cuándo No, no, no. desapareció. No. Escucha, ¿Cuándo el el juzgado juzgado? es el que pide esas actas al Cabildo de Sí, Lanzarote. sí. En 2022, a petición en sede judicial de Pedro Sanginés, cuando María Dolores Corujo lo denuncia por la contratación de Nacho Calatayud. Y cuando el juzgado, para comprobar si lo que decía Pedro era verdad o mentira, pide esas actas, se las pide al Cabildo y la funcionaria de los servicios jurídicos a la que le toca mandar las actas dice, oiga, entre otras cosas para cuidarse en salud, lógicamente, dice, oye, que es que estas actas no están en el Cabildo. Claro, se dan cuenta en 2022 que las actas no están. Claro, que efectivamente. Pero una pregunta, Etzedei, cuando se hace una certificación de un acuerdo plenario del Cabildo o del Ayuntamiento, no te pone el texto completo ni todo el debate, te Ya. pone el acuerdo, Exacto. el resultado de la votación y quién votó. No. A veces, a veces Las creo que lo por eso pone. digo- Las certificaciones, Nada, no viene una nombre y película. las apellido. certificaciones No, pero el partido sí. de la Secretaría del Una Cabildo. película. Pero que el se han partido montado. presente sí o no. A ver, depende del Bueno, certificado que hayan pedido. Nadie ha visto las certificaciones, por lo tanto Claro. no saben. Pero a lo que Esto voy es es, una Jorge, película que vamos se a ha montado cambiar- para hablar sí, de las pero alegaciones. venga, No hay es más. decir, termina yo porque puedo quiero- entender que el representante en esta mesa
de Coldo, de Ábalos, de Begoña, de los prostíbulos, de no sé qué, venga a justificar aquí que es normal que desaparezcan documentos públicos. Eso no es normal. Le quita toda la Eso no es importancia del normal. mundo con toda la corrupción que tienen encima. Es un delito. Y hay que aclarar quién cometió ese delito de hacer desaparecer por interés documentos públicos. Y eso tiene que aclararlo el Cabildo de Lanzarote. Y cuando nos vamos a la fecha, pues vemos quiénes eran los responsables en la fecha. Venga, por alusión, venga, por alusión, venga, pero un minuto, Es que por alusiones, es decir, yo lo sigo manteniendo. Además, no es que lo diga yo, es que Leticia solo con sus preguntas, es que Leticia solo con las preguntas que le hacía al grupo de gobierno o a Coalición Canaria y al Partido Popular se respondían solos. Es decir, las actas y las certificaciones están, con lo cual no va a haber ningún las actas no, las certificaciones. Las certificaciones, no hay ningún tipo de problema. Y ya, por último, es decir, lo vuelvo a repetir para que la ciudadanía lo entienda. Esto no es más que fuegos artificiales para tapar lo que realmente y lo importante que sucedía en esa asamblea esta semana, que eran las alegaciones de Canal Gestión y la partida millonaria que nos va a costar esto. Es decir, esa es la realidad. El PSOE No tiene temor que esta operación no salga bien. ¿Cuál? La de rescindir el contrato a Canal Gestión. Va a ser muy complicado, es decir, eso, vamos, yo a los juristas a pesar de que sus alcaldes votaron a favor. No, escucha, es decir, vamos a ver, una cosa es que tú estés a favor de que se marche Canal Gestión de aquí, que ustedes siempre han estado a favor, que siempre hemos estado a favor y de recuperar el servicio, y otra cosa es cómo se está llevando a cabo. Pero nunca han hecho nada. Cuando han estado gobernando no hicieron nada. Eso es verdad también. Efectivamente. Lo intentaron, pero me refiero... No, me refiero que al respecto. No hicieron nada, me refiero a iniciar el proceso como se había anunciado por parte de ustedes. El proceso que arrancan es en base a informes de la legislatura pasada. Ya le digo yo que no. Ya le digo que no. No hay ningún informe de la legislatura pasada. Son informes que hemos nosotros solicitado en esta legislatura. Sí, que todo lo han hecho ustedes. O de récord, ustedes estaban en COVID. Ustedes estaban en COVID durante 4 años. O de récord, gente de aquel grupo de gobierno del Partido Socialista me comunicaron que no era fácil y por eso tuvieron la prudencia, entre comillas, de no llevarlo a cabo en aquellos momentos. No es que no quisieran hacerlo, pero tuvieron ellos, según ellos, sus palabras es prudencia, porque no lo veían claro, como ahora tampoco ustedes lo ven, por mucho que quieran. Una cosa es las ganas y otra cosa... Es que no es un procedimiento fácil, es un procedimiento muy, muy complejo. Y que todavía tiene que seguir dando pasos, tiene que ir al consultivo, tiene que ir al juzgado, tiene que haber una cantidad indemnizatoria, no un pero proceso se está criticando, nada pero es que tú mismo te contradices. No, yo no me contradigo. Sí, estás criticando la gestión que se está haciendo con Canal Gestión, por supuesto, pero ustedes no lo hicieron. ¿Por qué? Porque era muy complejo. No. Porque era muy complejo. ¿Por qué no incoaron expediente? Porque había que armar. Pues bueno, si hay que armar, se arma. Y hay que trabajar, pues se remanga y se trabaja. Pero eso de remangar y trabajar, no, pero eso ustedes no saben lo que pasa. No saben lo que es. Yo por responder, mira, yo creo que es muy sencillo, además lo vas a entender, lo van a entender, rápido todos los contertulios. Claro, el problema está en que la posición del Partido Socialista con Canal Gestión siempre ha sido clara y siempre se ha trabajado en el mismo camino. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en agosto del 23 llega tu presidente y compañero de gobierno, Osvaldo Betancourt, con ustedes a la cabeza, y dicen que Canal Gestión es la mejor empresa del mundo. Y que lo que tenían era una tortura con el Partido Socialista, que los querían echar a la calle. Eso lo dicen ustedes en rueda de prensa y también dicen que van a invertir 96 millones de euros. Un año después dicen que no, que se tienen que ir a la calle. Fíjate tú hasta dónde llegan las alegaciones de Canal Gestión, que hasta eso lo incluyen. Que hasta el propio presidente reconocía que la empresa era una maravilla. Esas son las contradicciones. Nuestra postura es fácil. Y estoy de acuerdo en que en lo político siempre vamos a intentar sacarnos las diferencias, pero la realidad de todo esto es que hasta en las alegaciones de Canal Gestión se ponían las contradicciones del presidente. Vamos a hablar de agua, pero de agua en plan positivo, y es que por primera vez en muchos años, yo diría que desde la época de Dimas Martín, con peor o mejor resultado, no se había hecho una inversión importante en lo que es el sector del campo. En este caso, digo, el sector del campo fue el tema del complejo industrial de Teguise, que después salió como salió. Pero la verdad que fue la única inversión importante que por lo menos tenía un objetivo para favorecer al hombre del campo, que después no sirvió por los follones que se vio metido esa obra, por cuestiones también de juzgado y tal. Pero lo cierto es que ahora ya se ha empezado, porque yo realmente nunca creí, Leti, que finalmente, porque estas obras el diablo se las lleva y parece que siempre sale algún problema para que finalmente no se ejecute, pero la verdad que me sorprendió ver estas imágenes como estamos viendo. Ahí va a haber una balsa de 30 y tantos
1000 metros cúbicos de agua y es para regadío para el campo. Es importante, sobre todo porque la semana pasada nos enterábamos de que los agricultores de la zona de Teguise, del municipio de Teguise, se quejaban de llevar más de 20 días sin agua, con el calor, con la calima, con el viento, tenían un riesgo importante de perder todo lo trabajado, ¿no? Todo lo que, claro que es una buena noticia, el problema es que a ver si llega a tiempo para salvar lo que llevan plantado los últimos meses, por lo menos este año. Bueno, tú sabes que esto no se va a terminar hasta dentro de 2 años, por supuesto, pero por lo menos yo me imagino que para los agricultores será una noticia positiva, porque mira tú que cuando hablamos de sostenibilidad, muchos se ríen, ¿no? Y la palabra sostenibilidad como que pierde valor cuando se ríen algunas personas, altos cargos y dirigentes de esta isla. Cuando hablamos de sostenibilidad y que decimos que la cantidad de turistas, Canal Gestión mismo en su página web ha hecho declaraciones y ha presentado notas diciendo que tienen que elegir entre mandar el agua a los hoteles porque lo necesitan y porque así vivimos del turismo, o mandar el agua del regadío a las zonas más agrícolas. Cuando hablamos de sostenibilidad, esto es el equilibrio que buscamos y que no tenemos ahora mismo. Cuando tenemos los hoteles llenos de gente y las piscinas llenas, es lógico que al faltar agua, al tener tantas pérdidas y tantos problemas con Canal Gestión, no llegue donde tiene que llegar, y en esta parte es que es vital para la isla que los agricultores puedan tener agua. Entonces, se trata de una desaladora especialmente nada más que para el regadío, no es para el consumo Nos dimos humano. cuenta durante el COVID de la necesidad que teníamos de ser autónomos en ese ámbito. Y yo creo que los agricultores de la isla no han trabajado tanto repartiendo fruta y verdura a los locales de la isla que durante el COVID. Entonces, cuando hablamos de ver hacia el futuro y modificar el plan que tenemos en la isla, también es apostar por la agricultura. Bueno, pues María Jesús, en este caso lo cierto es que el campo, al menos con la gente que yo he podido hablar, considera que esto no solo es como dice, no va a servir para regar en los próximos meses, esto va a tardar 2 años como mínimo, es una obra de gran envergadura, son más de, pues creo que el Estado invierte 16 millones, puede ser. Son 24 en total. Y otros 6, o 18 millones y otros 6, en este caso el Cabildo de Lanzarote, a través del Consejo Insular del Agua, va a permitir sobre todo que la esperanza de mucha gente, porque esto es un tema de generaciones que se van perdiendo, porque no hay relevo generacional y cada vez hay menos gente que se dedica a la agricultura. Benjamín lo hace por fin. Pero hay muy poca gente ya que se dedica, vamos. Mire. A ver, yo no me dedico a la agricultura, yo tengo mis parritas, pero nada más. Y esas cosas. Bueno, sabemos que el Estado, el Gobierno de España, pues nada, la legislatura pasada, esto no se ha llevado a cabo desde la legislatura pasada porque el Gobierno socialista del Cabildo lo dejó perder, no contestó. 14 millones perdimos, y esa es la realidad. Esa era los 14 millones de Europa a través del Estado, ¿no? Efectivamente, y que se lo dieron a la empresa Sellasa, sí, que es una empresa pública, ¿vale?, de agricultura. Y aquí está, y también me va a decir que no, porque claro, como todo es mentira, lo que decimos, se remitió con fecha 8 de mayo del 2023, oficio a la presidenta del Consorcio del Agua de Lanzarote, haciéndole un requerimiento para que presentara la documentación, y no la presentó. Es decir, que se acabó con el expediente. Finalmente, al no haber respondido el Cabildo de Lanzarote, no se ha podido firmar el convenio con Sellasa y se perdió 14 millones de euros. Esa es la realidad cuando estaban gobernando ustedes, porque no contestaron a ningún requerimiento, no sé por qué. 14 millones, y ahora es cierto que nosotros llegamos, vimos lo que había pasado y nos pusimos mano a la obra junto Cabildo, Gobierno de Canarias y el Ministerio. Y al final lo hemos sacado hacia adelante. Pero ustedes, ¿qué hicieron durante 3 años? Los 3 años no contestar a los requerimientos. Y no me digas que es mentira porque tengo aquí, te puedo enseñar todos los mensajes. Entonces, oye, ya está bien, que han hecho en tema de agua, en tema de agricultura, estamos hablando de la agricultura, los ganaderos que están ahí, que están como locos, que no tienen agua, que es que no llega el agua. Y bueno, nos encontramos a pesar la de lo que desidia, dice la desgana. María Jesús, Benjamín, el Partido Socialista sacaba una nota, nada más llegar los representantes del Ministerio, más el Gobierno, más el Cabildo, para decir que esa era una obra que se había ejecutado gracias precisamente al Partido Socialista, ¿eh? Sí, bueno, yo lo primero
Además, como agricultor de fin de semana, que sabes que, y lo he dicho abiertamente, que tengo unas cuantas parras ya voy por Ahora se saca su dinerito con las parritas, porque ya no es como antes. Yo no puedo revelar información confidencial. Siendo del PSOE, a ver si no la está declarando. Sí, eso se declara. Eso declara tú no te todo. preocupes, que yo... bueno. Tú no te Eso se preocupes, declara, menos las que se comen, tú todo no eso te se preocupes, que declara. eso se Totalmente declara. declarado. Eso es por la ignorancia que tienes con respecto al campo. Pero mire, yo creo que es una buena noticia que el campo, o parte del campo, sobre todo en Tinajo, pues tenga agua. Y parte de Teguise. Y parte de Teguise, porque la gente de Tinajo, sobre todo, hay zonas en las que no hay agua directamente. No dan contadores, no llegan, además porque lo conozco y no te dan agua, la gente solicita, no tienes absolutamente nada. Y ahora vamos con lo verdaderamente importante, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia para la isla y a pesar de que han montado, fueron el consejero del Cabildo, sacó una nota de prensa al Ayuntamiento de Tinajo, el consejero de Aguas y demás, pues esto, al que yo le tengo que agradecer este esfuerzo, ¿sabes quién es? Andrés Estinga. Que nos olvidamos de Andrés Estinga, que fue uno de los propulsores de este magnífico proyecto. Andrés Estinga. Que ahora venga María Jesús diciéndome que no se firmó el convenio en mayo del 2023. No Oye, la contestaron. administración... Pero déjame terminar. Es que no La contestaron. administración, pues muchas veces tú sabes cómo es, Jorge. Este proyecto lleva 4 años redactándose, haciéndose por parte del Ministerio, del Gobierno de España y el anterior Cabildo. Que sí, que ustedes han rematado a puerta. No, sin duda. no hemos rematado. Ustedes déjame lo perdieron. Pero yo te pido que me dejes terminar. Que sí, que ustedes remataron a puerta, que cogieron la pelota, se la pasaron y remataron y marcaron el gol. Perfecto. Pero esto es una obra que viene de Andrés Estinga, de la época del amigo Andrés, de la época de la legislatura pasada cuando pusieron los fondos. Y no has perdido nada. El Estado te ha dado más dinero para poder ejecutarlo. No pasa absolutamente nada. Oye, yo... En serio, estoy deseoso de que alguna de las obras que salgan tenga el sello de ustedes. Estoy deseoso. Hasta la fecha, lo que nosotros conocemos en el Cabildo. Un parking en el hospital y la desviación que hicieron en la Argana para entrar al hospital. Esas son las grandes obras que costaron 1,5 millones, hasta la fecha. Pero Benjamín, del resto no se sabe nada de ustedes. Benjamín, lo siento mucho, esa es la realidad. Vamos a suponer que yo sé que... Y no pasa nada, pero... Yo sé que el señor Estinga puso el verdadero empeño Lo sabes perfectamente. en esta obra, pero lo que no entiendo es por qué en la época, que ahí tiene razón María de Jesús, ¿por qué no se pudo acometer? Porque a lo mejor fue por algo. Fue un criterio político. En aquel momento, que no hay criterios políticos para firmar un convenio, que las revisiones de los convenios y demás. Pero tú de verdad crees... No, digo escucha, por qué. Tú conoces a Porque Andrés, en aquel momento es verdad que había había una contestación contra ese proyecto, ¿te acuerdas? Los claro, pescadores... Alegaciones, hubo un montón de y cosas no sé que si se fue tuvieron... por eso. Que no, hubo un montón de cosas que se tuvieron que contestar, alegaciones, es verdad, alegaciones de los pescadores de la Santa. Hubo procesos, pero alguien que conoce al amigo Andrés, ¿crees que él va a paralizar un mareador? ¿Cómo va a paralizar un proyecto de esto? No. Olvídense. Lo que pasa es que, quieren distorsionar un poco, como el tema de las actas que realmente están certificadas, lo mismo. La realidad es que este grupo de gobierno lo único que ha hecho, o lo único que está haciendo hasta la fecha, es empujar la pelotita para marcar gol de los proyectos que vienen de atrás. Bueno, eso no es verdad. Remata, como dice Benjamín. No, es que es para matarlo a todos ellos. Es decir, es que de verdad. Mira, metafóricamente. En la intervención anterior, que no quise entrar, pero es que se prestan a ello, es decir, tenemos a don Benjamín, repito, representante de Coldo, de Ábalos, de Begoña, etcétera, etcétera, en esta mesa, diciendo que el PSOE quiere echar a Canal Gestión, pero que ahora cuando estamos haciendo los procedimientos para echarlo, pues que hay que esperar un poco, porque es que se pegan siempre, cuando tienen responsabilidades de gobierno, mucho tiempo esperando y esperando. Y eso pasó con este proyecto también, perdieron los fondos porque no firmaron el convenio, esperando. Que Andrés Estinga ni que Andrés Estinga. Este proyecto se empieza en el mandato anterior y era consejero de Agricultura Antonio Morales. Este proyecto viene de esa época. Y después se paralizó 4 años. Sí. Y ahora han recuperado los fondos, actualizado el proyecto y ejecutado el proyecto. Porque aquí está muy bien hablar. De verdad, se deberían cambiar las siglas. Populista, la idea es verdad que es de Antonio Morales, pero quítense cuando porque era concejal de Tinajo y consejero. Esa es la realidad. Pero que con Jesús Machín también, pero es verdad. Suso lleva peleando este proyecto por decirlo todo, casi tantos años como lleva la pero alcaldía. Y ahora es verdad que Andrés Estinga, pero es verdad que no, Andrés Estinga lo acogió en su seno y lo trató de sacar adelante. Sí, y lo arrulló, pero trabajar no trabajaron. No, y lo arrulló el proyecto. Y ahí está el expediente. Repito, que están las obras, que la imagen que estamos viendo ahora es de obras.
que lo que hay que hacer es trabajar, dejarse de tanta discurso vacío y tanto palabrerío barato y de tanta corrupción como tienen y de hacer desaparecer documentos y de irse de prostíbulo y ponerse a trabajar para sacar las cosas adelante. Y en 4 años del gobierno de María Dolores Corujo Berriel no tuvieron ni una sola obra ejecutada en esta isla. Y ahora me dirá, es que nos tocó el COVID, es que les tocó el COVID y se la llevaron calentito con las mascarillas. Porque está demostrado, el Partido Socialista, este Partido Socialista es una banda de golfos. Que se dedican a robar, a hacer desaparecer papeles, a irse de prostituta, a destrozar paradores nacionales. Eso es lo que está saliendo. No vamos a generalizar. Pero que es lo que trasciende del Partido Socialista actual. Yo siempre digo, hace falta socialdemócratas en un sistema democrático. Pero lo que ustedes representan no es eso. Don Jorge, por respeto, la verdad que yo estoy alucinando de los comentarios del portavoz de Coalición Canaria. Yo alucino, ¿no? con la falta de respeto, con cómo trata los temas. La verdad que, sinceramente, si esto se permite y esta es la forma de hablar, yo te lo digo con total honestidad y con el aprecio que te tengo. Pues yo dejo de venir a esta tertulia, me refiero. Yo no falto. Usted puede replicar. Yo ya he dicho que no hay acusaciones generalizadas. Pero aquí, con el respeto que te tengo y con el aprecio que yo le tengo a esta casa, que lo sabes perfectamente. Si este va a ser el tono, yo dejo de venir. Sinceramente, yo no tengo que aguantar este tipo de comentarios porque en una organización como la ha habido en Coalición, como la ha habido en el PP, se nos criminalice o se nos diga un partido de 140 años de historia. Así que yo, por lo menos, pido respeto, porque si no, conmigo no cuenten más. Venga. Porque yo creo que la educación, yo sé que a HD le cuesta porque tiene poca, pero pido respeto y educación. Pido respeto. Y eso lo dice pidiendo respeto. Y educación. Y ahora ya para terminar, porque no me voy a meter en el debate es normal que un partido que te hayan puesto hayas pasado de ser primero a tercero, fuerza en Arrecife. Más que nada por tu carácter, por tu forma de ser y de expresarte. La verdad que es vergonzoso, pero bueno. ¿No quieres entrar en el debate? Que voy a entrar en el debate, pues absurdo. Vamos a otro tema, que era el último. La presidenta del Partido Popular, Astrid Pérez, en un comunicado de prensa, que ha sido bastante polémica, María Jesús, ha pedido a Pedro Sánchez que no venga más de vacaciones a la isla de Lanzarote, considera por todos los casos de presunta escándalos de corrupción y otros escándalos que han habido en el seno del Partido Socialista. Hombre, ya vemos lo que está pasando en el Partido Socialista, lo que estás comentando, lo que ha dicho HD también, vamos a ver, perdona, si eso no llega a pasar al Partido Popular, el Partido Socialista, se arma la Tercera Guerra Mundial. Eso ya se lo digo, pero como son ellos, hay que respetar, hay que no sé qué. Cuando le pasa a los demás, ellos no respetan. Ellos van a cuello. Y eso se lo digo porque lo hemos vivido el Partido Popular. Por desgracia. A usted ahora mismo está ahí atrapado en la corrupción. Y esa es la realidad. Y el presidente de este país, de España, ¿quién tiene? A los 2 secretarios de organización, sus manos derechas, que iban por toda España con el Peugeot. ¿Cómo están? Ahora mismo. ¿Qué han hecho? Lo que no le puede pasar a la izquierda, porque ustedes son mucho de corazón, pero y ayudan mucho. ¿Qué han hecho? ¿Cuántos casos de corrupción tienen abiertos? Entonces, a mí que ustedes me digan... ¿Pero puede considerarse un exceso la petición de la presidenta? No, un exceso o un tema partidario. No, un exceso no, es la realidad. Y muchísima gente, muchísimos ciudadanos de aquí, de Lanzarote, la han aplaudido. Y han dicho, muy bien, habéis sido el único partido que habéis salido a decir aquí para qué viene Pedro Sánchez. ¿Para qué? Para que esté ahí en la mareta, que venga una patera que ni se acerque, que pase de Canarias como está pasando. En dependencia, ¿cuánto dinero nos debe? En menores, ¿cuánto dinero nos debe a Canarias? Y que ahora me vengo de vacaciones, aquí a la mareta, con todo lo que me está cayendo encima, pero no pasa nada. Ustedes sigan pagando, canarios, españoles, sigan pagando, que yo mientras estoy viviendo bien. No hay derecho. Y por supuesto, persona no grata, que se vaya a su casa, que se vaya ya de la Moncloa y que convoque elecciones ya. Mañana es tarde.
Valentín. Venga, yo decía que no me ibas a llamar a Valentín en toda esta Venga, tertulia. Benjamín. Mira, María Jesús, yo la verdad que después de escuchándote, mira, lo que más asco a mí me da es no escuchar los temas de corrupción. A mí lo que me da es asco ver cómo el señor Koldo, el señor Ábalos y Cerdán mencionaban a las mujeres. Yo siento vergüenza, yo personalmente, siento auténtica vergüenza. Pero eso no quita que 3 golfos asquerosos manchen toda una institución y una representación como la es la del Partido Socialista. Entonces entenderás que mucha gente se sienta avergonzada, pero eso no quita que 3 garbanzos manchen toda la historia del Partido Socialista, como tú comprenderás, y ahora vamos con el Partido Popular. Yo me alegro y me alegré cuando un presidente, ya no solo de España, sino cualquier presidente, sea el alemán, sea el inglés, cuando venía aquí, muchos vengan a Lanzarote y lo decidan. Y además hay que respetarlo. Y me alegraba cuando venía Rajoy y cuando venía Aznar. Me alegraba. Y ahora vamos a hablar de corrupción, ¿no? Porque, claro, tú detallas el hilo del Peugeot, detallas que estaban cerca y demás. Pero, claro, yo me imagino el papelón que tienen ustedes cuando el señor Bárcenas entregaba sobres y repartía sobres y ponía M. Rajoy. Si es verdad que tienes una capacidad... No voy a entrar en tu debate de usted es peor. Usted es peor, ahí no. Ustedes han sido en la corrupción peor. En ese debate... Vamos qué barato. Venga, un minuto. Entonces, claro, evidentemente, cuando tú eres capaz de apartar y encontrar un alfiler en un montón de paja del Partido Socialista y te cuesta encontrar quién era M. Rajoy, quién eran los sobres que repartía contra todos los ministerios, y ya luego si nos vamos a gobiernos, ¿no? El gobierno de José María Aznar, o sea, ha sido el gobierno más corrupto de la historia, con ministros, con más de 5 ministros en la cárcel y el resto imputados, todos. Hay una foto que es tremenda del Partido Popular, con la foto de José María Aznar en las escaleras de Moncloa, con todos en circulitos rojos, imputados y metidos en la cárcel. Es tremenda. ¿Qué mensaje más vacío? ¿Qué mensaje más vacío, de verdad? Zaplana, rato, bueno, un sinfín. Sí. Y luego... Y los ERE de Andalucía, acuérdate de los ERE de Andalucía. Cuidado con Andalucía, que Moreno Bonilla empieza a ser investigado por fraccionamientos de contrato en la sanidad pública. Pero seguimos. Acuérdate de los ERE. Pero es difícil. Seguimos. Venga, pero rápido. Y ya, no, pues si no me dejan hablar, si me cortan todo, yo no tengo... Pues está ahí Leticia esperando. Y ya para culminar y terminar. Es decir, que yo sé que lo están pasando mal, sé que tienen esa ansiedad de poder, sé que tienen esas ganas de que se convoquen elecciones. Mira, lo siento mucho, las elecciones serán en el 2027 y es muy probable que no se presente Feijóo, que se presente Ayuso. Así que ese debate ya lo tendrán ustedes más adelante. Leticia, ¿cómo ves todo este asunto de lo que hacía la pregunta? En este caso, No, el intento del Partido Popular, bueno, de una forma es un tema partidario, no es una institución, es un partido, tampoco hay que darle más importancia porque cada partido puede pedir lo que quiera. Otra cosa es si lo crees conveniente o no lo crees conveniente, o si crees que es una exageración o qué. Yo lo que veo de manera sorprendida, la verdad que en el punto anterior, María Jesús empezó su intervención hablando además de un proyecto bastante positivo, que en lugar de hablar del Partido Popular y del trabajo del Partido Popular, haya empezado con un y tú más, y ustedes son lo peor. Y ahora mismo que Benjamín le devuelve un poquito pues lo mismo que ha hecho ella en el punto anterior, con el y tú más, estos 3, en lugar de hablar del proyecto que al final es positivo, que la gente a quien le falta agua en el campo les da completamente igual quien lo saque adelante mientras salga, ahora mismo le reproche que Benjamín le haga lo mismo, ¿no? Yo no sé, me llama la atención, pero recuerdo ese pleno del Ayuntamiento de Arrecife cuando por unanimidad, o por lo menos los que nos quedamos en este pleno, porque el Partido Popular se marchó, declaramos a Soria persona non grata, las declaraciones de Astrid Pérez, que era una vergüenza, que nadie le podía decir a Soria que no podía venir a la isla, y ahora mismo está haciendo lo mismo. ¿Quién es Astrid Pérez? Para hablar en nombre de todos los que vivimos en esta isla, para hacer declaraciones de este tipo y decirle al presidente del país que no puede venir aquí. ¿Quién es ella? Bueno, porque ella ha aclarado la presidenta del partido. Pero no habla en nombre, la presidenta del Parlamento, le digo que habla Astrid Pérez. en nombre del Partido Popular, no en nombre de Lanzarote. Y ella ha hecho declaraciones en nombre de toda la isla, diciendo Lanzarote no lo quiere aquí. E igual, es cierto que muchas personas la aplaudieron, el doble de personas dijeron ¿quién eres tú para hablar en nuestro nombre? Habla en nombre del Partido Popular, decídelo dentro del Partido Popular, pero tú no puedes hablar en nombre de Lanzarote si nadie ha decidido que esto iba a ser así. Yo te hablo de un acuerdo plenario, que ella criticó muchísimo. ¿Que quién éramos nosotros en el pleno?
cuando representábamos a miles de personas, quienes lo votaron en este momento, votantes. ¿Quiénes éramos nosotros para decidir que Soria no podía venir aquí con el daño que se estaba haciendo con las petroleras? Lo criticó mucho, pero ahora mismo, ¿en nombre de quién? Está ahí haciendo declaraciones en nombre de toda la isla. Que hable por el Partido Popular, que no hable por Lanzarote, porque muchos no estamos de acuerdo con sus declaraciones. Venga, vamos a terminar ya el debate. Señor Yedey, ¿cómo ve usted? ¿Cree que se equivocó el Partido Popular en pedir esto? ¿Realmente hay una sensación generalizada de cabreo con Pedro Sánchez, con todo lo que está pasando, para que se respalde esa idea? ¿Se puede confundir el cargo de presidenta del PP con el cargo institucional que tiene Astrid Pérez de presidenta del Parlamento? Yo creo que el PSOE se aplica el refrán que dice haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Porque, repito, estar aquí hablando, yo hablo a título personal, no sé ni el pronunciamiento que tiene mi partido con respecto a esto, pero a mí, pues a lo mejor ver al gobierno del señor Sánchez en la Mareta negociando mordidas, pues a lo mejor tiene un atractivo turístico, no sé, digo por aquello. Es que de verdad, ahora centramos en unas declaraciones de verdad, ¿cuándo vamos a hablar de lo que está ocurriendo? Es que están ocurriendo, que yo lo digo constantemente, que a mí hace 8 meses me decían que lo que está ocurriendo en la Moncloa y en Ferraz me lo vendían como argumento por una película y yo no lo compraba por surrealista. Es decir, que tenemos a la mujer imputada por hacer negociaciones indebidas, al hermano imputado por apropiarse de dinero por un trabajo que no sabía ni dónde le quedaba, al fiscal general del Estado imputado por posible revelación de secretos, a 2 ministros, exministros y diputados del Partido Socialista, porque fueron después, pero lo hicieron siendo todavía de las filas del Partido Socialista, imputados hablando de mordidas, hablando de uso de la prostitución, que yo me gustaría, digo, porque es que parece que aquí estamos viviendo, me gustaría oír hoy al asesor del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Tías qué opina sobre el caso que se está dando en el Ayuntamiento de Tías, porque es que aquí parece que lo que hacemos cuando se hablan de estos temas, que se hablan ahora del PSOE porque es de actualidad el PSOE, cuando fue del PP, pues hablamos del PP y cuando le ha tocado coalición se ha hablado de coalición. No es que tengamos ninguna fijación con usted, don Benjamín, estamos hablando de la corrupción del PSOE porque es lo que está ocurriendo a día de hoy en el Estado español, lo que está ocurriendo en Tías a día de hoy, lo que está ocurriendo, por eso estamos hablando de eso. Y yo siento que usted tenga la piel tan fina que no le guste que le digan las cosas, porque usted aquí ha usado términos bastante más abruptos con respecto al PP o con respecto a coalición o con respecto a Pedro Sanginés que los que yo he podido utilizar hoy, y aquí nadie se ha ofendido, porque ustedes tienen la patente de corso, ustedes son los que pueden hablar de la corrupción de los demás y sentar cátedra, y ahora que les está salpicando a ustedes, lo que queremos no es que se den por ofendidos, sino que den explicaciones. Que den explicaciones y que hagan reacciones, porque lo que está ocurriendo no ha ocurrido nunca. Que los casos de corrupción del PP suman 3 millones de euros más o 16, vale, que sí, que también se lo compro, que no me gusta tampoco la corrupción del PP, ni cuando la ha tenido Coalición Canaria, ojo, que también hemos tenido imputados en nuestras filas, que lo que estamos hablando es que se está estudiando e investigando un caso de corrupción que es una auténtica trama que afecta a comunidades autónomas, a ministros, a diputados, a asesores, es decir, y ustedes... La mejor defensa es encender el ventilador para decir el PP más, el PP más, el PP más. Oye, explíquense, que tienen la responsabilidad de explicarse. Y yo, sinceramente, no quiero que vengan aquí, por mucho dinero que muevan, representantes del narcotráfico. No me gusta su actividad y pueden ser a lo mejor un turismo atractivo porque gastan mucho dinero, pero no los quiero en Lanzarote. Y tampoco quiero a Pedro Sánchez con todo lo que se está investigando de él. No aporta nada a la imagen de esta isla. Pues se acabó. ¿Tú quieres decir una matización de 20 segundos? Hombre, que no me has dejado hablar de este tema. No, te he dejado hablar todo lo que has querido, pero... No, pero de este tema no me has dejado hablar. No, yo nada. ¿Cómo que no? No, para nada. ¿No has hablado de este tema? De lo de Pedro Sánchez. ¿Cómo que no? Mira, claro que has hablado. Yo lo que creo y lo que veo, Echedey, es que, no sé si por las palabras que dije antes, tu cambio y el tono a la hora de hablar y referirte, creo que dista bastante de tu primera intervención a tu segunda. Y yo tu segunda la respeto. La que no respeto es la anterior por el tono. No me hace falta que la respete, Benjamín. La cantidad por el tono. No me preocupa lo más mínimo tu opinión. La cantidad, no, pero déjame hablar. Sería interesante que me dejaras hablar. Y la cantidad de insultos que vertiste. Pero bueno, allá tú, así te va. Son acusaciones. Allá tú y así te va. Mira, yo lo único que tengo claro es que yo deseo que vengan todos los presidentes, no solo el español, sino todos los que puedan y más, porque esta es una isla antes, ahora recuerdo que dijiste que tú estabas de acuerdo que vinieran todos los presidentes. Esta es una isla que acoge, que quiere, a pesar de que podamos tener pues, a la señora del presidente del Parlamento de Canarias, doña Astrid Pérez,
con estas historias. Y si Coalición no lo quiere, que saque una nota de prensa también. Bueno, es verdad que el PP ha aclarado que lo ha hecho como presidenta del PP. Es verdad también que este tipo de cargos institucionales tan importantes como lo del Parlamento, pues muchas veces se puede confundir y esto también tienen que tener cuidado los partidos políticos. Leticia, te veo pronto. Sí, espero. Nos llama cuando las horas pasen. No, yo se lo recordaré. Por cierto, ¿cómo va? Porque sé que ya hiciste una asamblea y tal. Sí, estamos en pie. pleno proceso congresual, estamos trabajando documentos y está guay porque nos permite reunirnos y la gente, estamos redactando muchos documentos, la verdad que demasiado, para mi gusto, y más ahora que viene el verano, pero bien, trabajando. Pues me alegro. María Jesús, muchas gracias. Un placer. Benjamín, como siempre, un muchas placer. gracias. Yo sé que esto es territorio comanche, pero... Esto es territorio libre. Este Lancelot es territorio comanche para el PSOE, pero bueno, tú sabes que yo vengo. Y Eugenio, muchas gracias también por estar aquí. Muchas gracias y permítame, don Jorge, y eso sí tengo que decirlo, ya se lo decía el otro día a Cristina, yo valoro mucho la valentía de que estos días los representantes del PSOE salgan a los medios de comunicación, pero yo también buscaría cualquier excusa para dejar de asistir a los medios en estos días, también se lo digo. No, yo doy siempre la cara, si el Bueno, que me conoce sabe perfectamente. hay que reconocer que Benjamín siempre ha dado la cara y siempre lo traen en los momentos más difíciles. Al menos eso también es verdad. O de Relco y de medio en broma, medio en serio me lo dice siempre. Dice, coño, siempre me toca a mí cuando pasa cualquier cosa mala a nivel nacional del Partido Socialista o aquí en Lanzarote. Nosotros regresamos el próximo lunes a la misma hora, como siempre, y no es una amenaza. Buenas tardes.